Bueno, vamos a analizar el tema. Enrique Patterson me acompaña. Enrique, periodista, analista político. Gracias, Enrique, por estar aquí en el programa. Rápido, estuvo Putin hace poco, ocurre esto ahora, ¿algún paralelismo? ¿Son intereses diferentes? Bueno, a mí me parece que hay una coincidencia de intereses desde el punto de vista comercial, ¿no? Desde el punto de vista del intercambio económico. O sea, estaba la reunión del BRIC en Brasil, o sea, las potencias estas emergentes que se presentan como una alternativa al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, la cantidad de dinero que pusieron, no me imagino yo que sea como una alternativa más allá de simbólica, pero bueno, es un inicio que yo creo que no se va a concretar mucho. A China le interesa más tener peso en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial. O sea, la visita a China es más económica que otra cosa. La de Putin también tenía ramificaciones políticas. En el plano económico, para China es estratégico América Latina, porque China es un país que tiene un desarrollo económico exponencial y necesita materias primas, necesita energía. Por lo tanto, en cualquier lugar donde ella pueda hacer inversiones y dar préstamos para garantizarse el suministro de materias primas y de energía es importante. No podía pasar, venir al área sin pasar por Cuba, cuando estas relaciones las estás haciendo con gobiernos de izquierda, donde Cuba tiene simbólicamente una influencia, significa algo simbólicamente y además eso tiene una influencia. Por lo tanto, Cuba es un lugar, pero los chinos no regalan casi nada. Claro. Ahora, Putin, desde el punto de vista estratégico, el interés de Rusia por Cuba yo lo veo de nuevo desde el marco de la Guerra Fría. Es decir, que con los conflictos que tiene Putin en Europa, sobre todo en Ucrania, y la presión que tiene de Occidente y de los Estados Unidos, él quiere ahora jugar el papel, bueno, Cuba tiene un lugar estratégico y entonces viene esta relación con un pequeño componente militar. Claro. Es para mandar un mensaje a los Estados Unidos y a mí personalmente me parece que ha sido el gran error de Raúl Castro. O sea, si desde hace mucho tiempo que Raúl Castro está llevando a cabo una política exterior de acercamiento a los Estados Unidos, tratando de que Estados Unidos le levante el embargo, hasta el punto que cuando Snowden trató de viajar a Cuba, Raúl Castro no le dio la entrada a Cuba para no molestar a los Estados Unidos. En ese momento que hay una corriente en los Estados Unidos que está argumentando que Cuba ya no es un peligro para los Estados, para la seguridad de los Estados Unidos, en ese momento alianzas militares o relaciones militares, aunque sean simbólicas, con Rusia, que se está empezando a generar un conflicto con Estados Unidos y con Occidente, no aportan nada. Es un error, claro. Es un error que no le va a permitir seguir en la dirección que él quiere. Y en última instancia, yo pienso que es en interés del Estado cubano y del país que Cuba haga buenas relaciones económicas con China y las haga con Rusia, al margen de cuál sea el interés político, o sea, diversificar la economía. Pero el futuro económico de Cuba sigue dependiendo del hecho de que Cuba está a 90 millas de los Estados Unidos y que es la potencia económica más fuerte que hay en estos momentos en el planeta, y que esa relación es la que va a decidir si Cuba se desarrolla o no. Todo lo demás es un componente adicional y yo pienso que con esa medida están perdiendo esa perspectiva. Enrique, bueno, de hecho estábamos hablando de la reunión con Fidel y no con Raúl. O sea que despierta más interés, sigue Fidel que Raúl. Lo hemos visto con presidentes latinoamericanos, con artistas, directores de cine, y estamos hablando del tema. Es como si se tratara de una reliquia del pasado. Bueno, sí, realmente los contratos... Y sigue despiertando ese sentimiento de deidad. Bueno, realmente él siempre trató de ser una deidad y lo ha logrado, ¿no? Los convenios económicos se firman con Raúl, okay. Pero la foto que tiene el amor se saca con Fidel. En última instancia, Fidel siempre trató de ser un dios. O sea, él era el que hablaba con la revolución, él era el único que a la revolución le decía cosas y por lo tanto él era el apóstol. Y a partir de ahí pues se construyó esa especie de religión atea. Eso ya ha terminado, pero él todavía sigue siendo, yo lo llamo como el tótem y el tabú. Raúl Castro no ha logrado que él ponga la imagen, pero que no hablo, que cada vez que habla da un poquito de boberías. Realmente. Oye, además, si vemos es apocalíptico, hace predicciones de cosas que no van a ocurrir. Yo te decía en comerciales, se ha convertido en un personaje de Macondo, cada vez más. Lo ha llevado más al jardín, a hablar de cómo cultiva los vegetales, la multiplicación de los peces, de los panes. No, él siempre ha tenido... Tiene la solución de todo. Él siempre ha tenido esa tendencia que si se hubiera dedicado a escribir
novelas y eso, pues quizá hubiera adquirido cierta relevancia. Realismo mágico. Sí, el único problema es que como se dedicó a hacerlo en la práctica, nosotros fuimos los que pagamos las consecuencias, señor. porque él nunca consumía las cosas que su imaginación producía. Pero lo que me llama la atención, el hecho de que le regalen un busto de él mismo es también como un mensaje de que ya es una figura del pasado. Y además él siempre habló de no culto a la personalidad y le traen esa figura de bronce de 175 kilogramos. Y los chinos que son tan, ¿cómo decir? Una cultura tan milenaria y tan sutil, y las relaciones de Cuba y China históricamente no fueron buenas, esto tiene doble lectura. Para mí, por lo menos, también era una figura del pasado, como un busto de Mao que se venera, pero no se sigue ya su práctica, etcétera. Eso también se puede leer así. Y que no tenía decisión. Y él no pudo rechazarlo, claro. Porque en otra época hubiera dicho que no, pero no pudo rechazarlo. Interesante. Y desde el punto de vista, 29 acuerdos se han firmado. De esta forma se convierte, China es ya el mayor acreedor comercial de Cuba y su segundo socio comercial. No, yo pienso que eso es positivo para Cuba. Yo no sé si será positivo para China. Yo no sé si Cuba estará después en condiciones de pagar. Ya hemos visto que Putin ha tenido que al final sencillamente condonar la deuda. Pero desde el punto de vista de Cuba, de los intereses del país, de la necesidad del país y de los intereses del Estado, más allá de cuál sea el modelo político, si un país te da créditos y tú firmas acuerdos y va a invertir, pues eso le conviene a los cubanos. Ahí tenemos el busto, creo que ahí está la imagen, no se ve con mucha claridad, pero ahí la tenemos. Por cierto, ya para terminar, estábamos hablando del personaje de Macondo y de todo esto, un acuerdo para hacer unos campos de golf, ¿ese deporte no era el deporte elitista de la oligarquía? Bueno, es el deporte elitista de la oligarquía, pero desde el momento en que ellos se han convertido en una oligarquía y aspiran a transitar en la economía cubana siendo también ellos esa oligarquía, después que acabaron con una oligarquía anterior, a mí me parece que es bastante lógico desde esa perspectiva oligárquica y elitista que ellos también quieran jugar golf. Ya ellos juegan golf. Lo que pasa es que los cubanos no comen plátano y bistec. Macondo, como decíamos anteriormente. Enrique, un placer tenerte aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso, Holanda recibió con honores militares los primeros cuerpos de las víctimas del derribo del avión en Ucrania. Pero antes, las insólitas rutas de vuelo alternativas escogidas por la aerolínea de Malasia. Ahí está. La aerolínea Malaysia Airlines anunció que modificará la ruta entre Londres y Kuala Lumpur, que en lugar de volar sobre Ucrania, cruzará el espacio aéreo de Siria, otro país en guerra. La compañía aérea subrayó que esta ruta está aprobada por las reglamentaciones internacionales y que la utilizarían para tranquilidad de los pasajeros. Malaysia Airlines también está volando sobre el espacio aéreo de Israel y la Franja de Gaza.